al capítulo 50 del libro del Génesis. Génesis capítulo 50. Y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 20. Génesis 50 del 15 al 20. Dice la palabra del Señor. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras ellos hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Gloria a Dios. Bueno, como estamos terminando, quiero hacer un rápido resumen, ¿cierto?, acerca de cómo llegó la historia hasta este punto, ¿cierto? Y lo primero que debemos recordar es que en medio de toda esa rebelión contra Dios que hubo en la Torre de Babel, donde todos los hombres se rebelaron contra Dios, pero Dios cambió sus idiomas, sus lenguajes, y de esa manera pudieron o les tocó obedecer y esparcirse, y fundaron las naciones y fundaron los pueblos. Pero todos esos pueblos eran paganos, todos esos pueblos le habían dado la espalda a Dios. Parecía que Dios hubiese fracasado en la historia, pero la Biblia dice: pero Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, al lugar que yo te mostraré. Yo haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahí comienza a ponerse en marcha el gran plan de Dios para bendecirte a ti y a mí que estamos en esta mañana. Y es necesario que tú entiendas ese plan, porque cuando Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, estaba pensando en ti. Estaba pensando en mí. Por eso es que es supremamente emocionante conocer lo que Dios hace, cómo lo hace, por qué lo hace y qué es lo que realmente mueve al Señor. Bueno, sucedió que Abraham obedeció, así como a veces obedecemos nosotros, no del todo, pero ahí fue caminando, pero obedeció y hizo todo cuanto Dios le dijo, y Dios lo bendijo y él prosperó y llegó a la tierra prometida. Y luego entonces comenzó un asunto para que se cumpliese la profecía, la promesa de Dios de que tendría un hijo. Primero intentó a la fuerza, acostándose con la esclava de su esposa, pero luego finalmente, después de 25 años, Dios cumple la promesa y Abraham tiene a su hijo Isaac, el heredero de la promesa, a través del cual vendría todo el linaje que traería la bendición a la tierra. Entonces nace Isaac. Luego Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, porque nosotros tenemos que amar a Dios por encima de todas las cosas, y aún por encima de lo más preciado que Dios nos da, que son nuestras familias, nuestros hijos, todo. Dios demanda en su palabra que Él ocupe el primer lugar en tu corazón, que en el primer lugar de tu corazón no puede estar nadie más. Después de Dios estará tu esposa, tus hijos, tu mamá, tu papá, pero el primer lugar debe estar siempre Dios. Dios debe ocupar el trono absoluto de tu corazón. Eso es orden, eso es paz, eso es gozo, eso es alegría, eso es libertad. Entonces, pues sigue andando el tiempo e Isaac también llega a tener dificultades, porque Rebeca también resultó ser estéril, pero después de tanto orar, nuevamente Dios permite que Rebeca quede embarazada, y Rebeca queda embarazada de dos hijos, Jacob y Esaú. Esaú sale de primero y es el primogénito, pero Dios había determinado que el escogido sería Jacob. Jacob en un principio es, como todos los hombres, un tramposo, un engañador, un hombre carnal,
pero sin embargo es un hombre que se interesa en las promesas de Dios, que se interesa en los planes de Dios, que quiere recibir la bendición que Dios prometió desde Abraham, que quiere heredar esa bendición, que quiere la primogenitura, a pesar de que él es un hombre común y corriente como cualquiera otra, y él lucha en su carne por esa primogenitura y finalmente la consigue, pero no por sus esfuerzos, sino porque Dios había determinado que así fuera. Él consigue la bendición a costa de un gran pecado que fue engañar a su papá, suplantar a su hermano, disfrazarse, fingir y mentir. Ese fraude o esa trampa le costó el tener que salir corriendo de su casa porque su hermano, el agraviado, juró que lo iba a matar apenas muriera su padre. Entonces él le tocó irse para donde su tío Labán y allá encontró al amor de su vida, una chica llamada Raquel. Él comenzó a trabajar para el padre de Raquel y acordaron que por 7 años trabajaría para que le entregaran a Raquel. Pero como es un engañador y uno todo lo que siembra, eso recoge, pues también lo engañaron y a los 7 años no le dieron a Raquel, sino a la hermana mayor de Raquel, y al hombre le tocó trabajar otros 7 años para que le dieran a Raquel. Finalmente resulta que la mujer que él no quería, o sea, la que le dieron, la que le endosaron, esa señora resultó ser una mujer fructífera, que daba hijos, mejor dicho, que resultó ser una bendición, pero la chica que él amaba, Raquel, nuevamente era estéril. Entonces, finalmente, de tanto orar, de tanto clamar, de tanto buscar a Dios, Raquel le da ese hijo, o Jacob le da el hijo a Raquel. Al fin no se sabe cómo es eso de quién le da el hijo a quién, pero el asunto es que nace José. José, por obvias razones, porque es el más pequeñito, porque le nació en la vejez y porque obviamente es el hijo de su legítima esposa, de la mujer que él ama, José se convierte en el favorito de su padre. Y Jacob no tiene la prudencia de disimular su favoritismo, sino que él de manera muy abierta y muy clara, él proclama su favoritismo con su hijo y dice la escritura que le tiene o le coloca una túnica de colores. Bueno, los estudiosos de todas esas costumbres hebreas de aquellos tiempos nos hablan de que, número uno, las túnicas de colores son costosísimas en ese tiempo, porque para que una tela se le diera color se necesitaba comprar unas tintas, algunas venían de unos moluscos marinos, otras venían de unas piedras. Total es que teñir una tela era algo supremamente costoso, y el que tenía vestiduras de colores pues realmente pertenecía a la clase social más alta de Israel. Entonces el padre de José, o sea Jacob, le colocó una túnica de colores que implicaba que él era su favorito, pero además de eso, que era como su primogénito, porque así lo veía Jacob. Jacob veía a José como su primogénito porque los hijos de aquella mujer que le endosaron a la fuerza, pues eran sus hijos, pero no eran aquel hijo que él amaba, anhelaba, deseaba y había soñado con la mujer que él amaba y que para él era su esposa legítima, la que él había deseado. Entonces el favoritismo y todo ese trato especial de Jacob con su hijo José, después hubo otro, Benjamín. Raquel pudo dar otro hijo más pequeño que José. Después de José tuvo otro hijo, Benjamín, pero en el parto de Benjamín Raquel murió. Entonces, hermanos, el asunto es que todo este favoritismo de Jacob hacia su hijo José acarreó que los otros hijos, o sea, los hermanos de José, pero de otra señora, hijos de otra señora, odiaban, dice la escritura, que lo odiaban y no podían hablarle pacíficamente.
O sea, no podían hablarle. O sea, era tanta la rabia que le tenían que cuando se dirigían a él, se dirigían así como que con odio, de una manera agresiva, de una manera violenta. Y además de eso, decía que le tenían envidia. Bueno, lógico, en cuanto a nuestra naturaleza caída, la envidia es un pecado, pero también es lógico porque nosotros por lo general envidiamos lo que anhelamos o creemos que merecemos tener y que no lo tenemos nosotros sino el otro. Entonces era una situación bastante complicada porque además de eso José tenía un temperamento bastante inocente, bastante ingenuo. José es un chico que a pesar de que lo odian y que le tiene envidia, no concibe en su mente ni ese odio ni esa envidia a causa de la pureza de su corazón, de la ingenuidad de su alma. Y José tiene sueños, sueños que no tienen que ver con las imaginaciones de nuestra mente, ni con las películas que se veía, ni con las tonterías, ni con los anhelos que nosotros podamos tener, porque cuando nos hablan de sueños, nosotros decimos, ay, sí, yo tengo un sueño, y entonces el sueño es que yo quiero ser actor de cine, que yo quiero ganarme un concurso, que yo quiero ser millonario, que yo quiero, y entonces decimos que esos son sueños. No. José tuvo un sueño, pero un sueño que Dios puso. El problema de José es que él confiaba en todo el mundo. Era ese tipo de personas que cree que todo el mundo es bueno, que no tiene ninguna malicia. Y contaba las cosas. Yo no sé si a ustedes les han recomendado muchas veces que cuando tengan un propósito, cuando tengan un anhelo, cuando tengan una empresa, algo en el corazón, no anden por ahí contándoselo a nadie. Porque ustedes no saben quién tiene el corazón lleno de odio o lleno de rabia o lleno de envidia. Entonces José era muy ingenuo, era muy sanito de corazón y cuando tuvo el sueño se lo contaba, tuvo 2 veces 2 sueños y se los contó a sus hermanos. Le dijo, yo soñé que el sol, la luna y 12 y 11 estrellas se postraban ante mí y me adoraban. Yo soñé que teníamos un manojo, que habían 12 manojos de trigo, creo que fue, y entonces los 11 manojos de trigo se inclinaban hacia mi manojo de trigo. En conclusión, el sueño era muy claro. Somos 12, 11 se inclinan al manojo mío, o sea, ustedes se van a inclinar a mí. Como dice el dicho, blanco es, gallina lo pone, y les contaba el sueño feliz de la vida, y lo que hacía era que los jóvenes ardieran aún más de rabia, ardieran aún más de ira. Y un día, como el papá solamente confiaba en él y todos los muchachos se habían ido, dizque a apacentar yo no sé qué animalitos y se habían ido por allá lejos, pero parece que los muchachos no tenían buena fama en el barrio. Y Jacob se preocupaba cuando no los veía llegar temprano. Entonces Jacob le dijo a José, que era el juicioso de la casa, el juicioso de la familia, le dijo: José, ve a ver en qué andan tus hermanos. José, obediente a su padre, salió a buscar a sus hermanos y cuando los encontró y sus hermanos lo vieron de lejos que venía con su túnica de colores, muy feliz y contento, tramaron matarlo. Ojo con eso, porque ellos lo que tramaron fue matarlo. Ellos dijeron: vamos a matar a este pelado. Decimos que una fiera se lo devoró en el desierto y vamos a ver qué va a suceder con sus sueños. O sea, qué va a ser del soñador, le decían los hermanos a José. Entonces sucedió que cuando José se acercó a ellos, ellos se abalanzaron a José, le arrancaron, lo primero que le arrancaron fue la túnica de colores, lo echaron en una cisterna que no tenía nada para ver si lo mataban, si lo ahogaban, si qué le hacían. Pero como Dios, y de hecho la historia no se trata realmente de José, sino de la mano soberana de Dios sobre la vida de todas las personas que Él escoge para sí. Entonces Dios, que es el que teje todas las historias, Dios hizo que pasara una caravana de árabes ismaelitas. Se llamaban en ese tiempo porque los árabes son los hijos de Ismael. Una caravana de ismaelitas y uno de ellos,
creo que fue Rubén, el que dijo: no podemos matarlo porque él es nuestro hermano, vamos a manchar nuestras manos de sangre con nuestro hermano, mejor saquémoslo de allá, vendámoslo. Y lo vendieron a una caravana de ismaelitas, le dieron 20 monedas de plata y se llevaron a José. José salió gritando, suplicando que tuvieran misericordia de él, pero no lo escucharon. Luego mataron un animal y tomaron de la sangre del animal y se la untaron a la túnica de colores. Llegaron donde su papá, le mostraron la túnica de José llena de sangre y le dijeron que con toda seguridad alguna bestia se lo había comido. Parece una película de ficción, pero es cierto. Nosotros de pronto podemos creer que la maldad es nueva, pero la maldad es vieja. Nosotros a veces podemos creer que un hermano no le hace eso a otro hermano, pero sí lo hace. A veces podemos creer que en nuestra familia no se pueden presentar ese tipo de cosas, pero hace poquito una señora mató a su hija de 3 años. Así que, hermanos queridos, esto no es ciencia ficción, esta es la dura realidad del hombre sin Dios, del ser humano caído. Pero, ¿qué cosas quiero que nosotros veamos en esta mañana? Quiero que veamos 2 aspectos que muestra la Escritura y que nos pueden servir a nosotros para nuestra vida. La primera cosa que quiero que veamos es el carácter de José. Porque ese día que le arrancaron esa túnica de colores, le arrancaron también la inocencia, le arrancaron la pureza, le arrancaron las ilusiones, le arrancaron muchísimas cosas. Él creía en sus hermanos, él confiaba en sus hermanos, él amaba a su padre, él amaba su casa, era un niño que soñaba. Le arrancaron esa túnica y lo entregaron como un esclavo. Luego él llega a Egipto y es comprado por la mano soberana de Dios, es comprado por Potifar. Potifar es el general de los ejércitos de Egipto, de los ejércitos del faraón. Es un hombre supremamente importante, quizás el segundo hombre más importante en todo el imperio egipcio. Él compra a José como esclavo, como siervo suyo. Un esclavo no es alguien al que le vayan a pagar. Un esclavo es alguien que tiene que servir porque es esclavo y que a cambio de eso solamente recibe comida y dormida. Solamente eso. Entonces él llega a la casa de Potifar, el general de todos los ejércitos de Egipto, y nos muestra la calidad de su corazón, de su integridad, su calidad moral. La Biblia está llena de héroes y debiéramos contarle a nuestros hijos, porque estos son los verdaderos héroes, aquellos que en medio de circunstancias tan traumatizantes, circunstancias tan aberrantes, tan aterradoras, tan desmoralizantes, pueden mantenerse en integridad y en rectitud. Porque la Biblia dice que José sirvió a Potifar con tanta diligencia, con tanta integridad, con tanta solicitud, con tanta honestidad, hermanos, que Potifar llegó a confiarle toda su casa por completo a José. ¿Qué sucedería en nuestros corazones si nos pasara algo? Si nos enfrentáramos a una traición, si nos enfrentáramos a un engaño de alguien en el cual confiamos, si la persona que está a nuestro lado de repente nos traicionara, nos sacara un cuchillo, nos vendiera, ¿cómo sería nuestra vida después de eso? ¿Cómo iríamos a trabajar? ¿Cómo iríamos a la universidad? ¿Cómo iríamos a la oficina? ¿Cómo trataríamos a los seres humanos? ¿Seríamos iguales a ellos, llenos de amargura, de rabia, de rencor? Porque es que hay gente que arrastra
en su vida las heridas del pasado, las traiciones de otras personas, y se vuelven agresivos, y se vuelven ofensivos, y se vuelven hirientes, se vuelven tramposos, porque dicen: a mí me robaron, yo robo, a mí me engañaron, yo engaño. Estas cosas sucedieron en la vida de José para probar ese carácter, esa pureza, esa integridad. ¿Cómo trabajas en tu empresa cuando alguien te ha traicionado, cuando alguien te ha fallado? ¿Trabajas de buena fe? ¿Trabajas con gozo? ¿Trabajas con alegría? ¿Mantienes tu integridad? El asunto de cuando te pasa algo, de cuando todos te traicionan, de cuando todos te fallan, el asunto que tú tienes que examinar no es quiénes son ellos, sino quién eres tú. ¿Quién eres tú? ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a volverte como uno de ellos o vas a ser fiel a tus principios, fiel a tus valores, fiel a tu Dios, fiel a tu fe? La pregunta es: ¿quién eres tú? Y yo quiero hablarte de primero él empezó a vivir una cantidad de segmentos. Un segmento de su vida lo vivió en la casa de Potifar. En el capítulo 39 del Génesis. A propósito, la historia de José después de la historia de Abraham es la más larga de la Biblia y es a la que más capítulos le dedica la Escritura. Por eso es supremamente importante que estudiemos la vida de José y que comprendamos toda la riqueza y toda la revelación que hay, no solamente acerca de lo que Dios espera de nosotros, sino acerca de los atributos de Dios. Entonces dice Génesis 39, del 1 al 6, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Dios estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, o sea, en los ojos de Potifar, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Imagínate cómo sería la integridad de José, lo confiable que era, la integridad que él irradiaba. Imagínate el rostro de José, un hombre que habla de frente, un hombre que mira de frente, un hombre cuya integridad, transparencia y rectitud se puede percibir no solamente en su semblante, sino en todo lo que hace. Y un hombre que actúa con integridad, con honestidad, de buena fe, con diligencia y con solicitud, es un hombre sobre el cual está la presencia de Dios. Y aunque Potifar es un egipcio, no es un creyente, ni es un judío, no es un israelita. Potifar entiende que la mano de Dios está sobre José. ¿Y por qué? Porque todo lo que hace José, Dios lo hace prosperar. Por eso es que la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y por eso Dios nos decía que teníamos que pelear, así fuera una noche entera en vela, para tener esa bendición. ¿O ya se les olvidó? Ya se les olvidó. Lo que tú necesitas es la bendición de Dios, para que Dios haga prosperar todo lo que tú haces. Y necesitas la integridad de José y no andar rumiando tus amarguras, tus penas, tus tristezas, las traiciones, lo que te hicieron, lo que no te hicieron, y seguir trabajando. José reconoció que la mano del Todopoderoso estaba gobernando el universo y aceptó su realidad.
Mire, nos pasamos la vida entera gastando nuestra energía tratando de cambiar nuestra realidad. Y el que cambia las realidades y nuestro entorno es Dios. Nosotros lo que tenemos que cambiar es la actitud. Dios espera de nosotros una actitud como la de José. Una actitud de obediencia, de humildad, de entrega, de integridad, de dejar en alto el nombre de Dios en todo lugar donde nosotros vayamos. Integridad, diligencia, solicitud, excelencia. Esa es la clave del éxito. Pero un corazón amargado y un corazón resentido no prospera. Así tengas toda la razón del mundo, no vas a prosperar. Si sigues mirando la mano que te hirió, la mano que te ofendió, te vas a quedar estancado, porque tu historia está siendo modelada y gobernada por Dios. Y Dios en su sabiduría ha escogido que pases por ese valle de oscuridad para hacerte el bien. Tienes que aceptar lo que Dios te ha determinado. José aceptó su condición. Ya no soy el niño pechichón, ahora soy un esclavo en esta casa. Y cuando era un niño pechichón lo pasaba rico y estaba alegre y cantaba y bendecía y correteaba a mis hermanos y jugaba. Ahora no soy un niño pechichón, ahora soy el esclavo de este hombre y le voy a servir con integridad y con honestidad. De la misma manera que le servía a mi padre, que me consentía, ahora así le voy a servir a este hombre que es un impío y no lo conozco. No se dejó amilanar, no se amargó, no se resintió. Y pasó un gran tiempo y muchos años trabajando con Potifar. Pero podríamos decir, entonces Dios lo bendijo y entonces le tenía que ir bien. O sea, a todas las personas a quien Dios bendice les va bien y nunca les pasa nada malo. No. Parecía que siempre había alguien interesado en amargarle la vida a José. Y dice el capítulo 39, no lo vamos a leer, que la esposa de Potifar se enamora de José. No digamos se enamora. La señora loca esa se encapricha con un hombre que seguramente es más joven que su esposo y, como lo dice la escritura, que era bastante apuesto, que era bastante hermoso, y la mujer comienza a acosar sexualmente a José y José continúa firme en su integridad. Integridad que le costó la salida de ese cargo, de ese trabajo. Integridad que le costó la difamación y la cárcel, porque esta señora insistiendo, y él no tenía para dónde ir, ese era su trabajo, él tenía que arreglar toda la casa. Y un día la señora lo pilló en un cuarto, le quitó la ropa, lo estaba seduciendo y el hombre José salió corriendo, dejó la ropa en las manos de la señora loca, se fue desnudo porque prefirió la bendición de Dios que lo que pudieran decir los hombres. No siempre obedecer a Dios trae buenos resultados, no siempre. No todos los que van presos son culpables y no todos los que están en libertad son inocentes. Entonces se llevaron preso a José y podríamos decir, bueno, ahora sí se volvió un amargado, ahora sí se volvió un frustrado, ahora sí está renegando, ahora sí está mandando chat. Y eso que son cristianos, y eso que son, ¿sabes? Cuando la gente está amargada, lo primero que coge es el Instagram, el Facebook, el estado y comienza a vomitar toda la amargura para que todo el mundo se entere de que los amigos le han fallado. No, hermano, tenemos un Dios todopoderoso. La Biblia dice que vayas delante de Él y botes toda tu ansiedad, todo tu dolor, toda tu amargura. Cuando le amargaban la vida a Ana, la mamá de Samuel, le amargaban la vida, la otra mujer de Samuel, de Elí, le amargaba la vida a Ana. Penina le amargaba la vida a Ana, porque ella tenía hijos y Ana no. Y entonces, ¿qué hizo Ana? Se fue para la presencia de Dios y botó toda su rabia y botó toda su amargura y lloró.
Y la Biblia dice que nunca más estuvo triste. Hermano, yo no sé si tú vives con amargura, si tú vives con rabia. ¿Cómo es tu vida en tu casa? ¿Eres una persona gritona, molestona, contenciosa? ¿Eres una persona que siempre está insultando? La Biblia dice, quítese de vosotros toda amargura, toda gritería, toda contienda. En tu casa no debe haber eso. Y si alguien siempre está en amargura, en contienda, en ofensa, es porque hay alguien que no sabe ir a la presencia de Dios. Hay alguien que no sabe orar. Hay alguien que no sabe ser curado por Dios, ser sanado por Dios. Y mientras no aprendas a ir a la presencia del verdadero médico del alma, porque nadie puede entrar a tu alma y nadie puede entrar a tu corazón, solamente Dios. Y si ahí en tu corazón hay rencor, hay resentimiento, hay amarguras, hay complejos, hay temores, hay miedo, tienes que ir a Dios porque vas a enfermar a toda tu casa. Por favor, vas a enfermar a los demás. Vas a contaminar a todos, incluida la iglesia. Eso es lo que dice la Biblia. Tengan cuidado que no haya entre vosotros un corazón duro de incredulidad. Alguien que brotando una raíz de amargura contamine a los demás. Eso lo dice la Biblia, hermano. Revísate, revísate. Si tú no puedes estar en paz en casa, si tú no puedes hablarle con amabilidad a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, si tú no puedes ser amable, vuestra gentileza, dice la Escritura, gentileza, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, pues el Señor está cerca. Sé gentil, sé amable, sé dulce. No contamines tu casa. No contamines tu casa. José llegó a la cárcel de una manera injusta, por una calumnia, por una difamación. Llegó a la cárcel. ¿Y sabe qué hizo en la cárcel? Lo mismo que hizo donde Potifar. Hacer las cosas bien. Tener una actitud buena. Tener una actitud buena. Hace poquito pregunté en una empresa que estaban haciendo recortes de personal. Usted sabe que eso está de moda en las empresas. Recortes de personal, que no hay cómo pagar. No hay cómo hacer, estamos en crisis. No es que el dueño de la empresa sea malo, es que si no recorta el personal se hunde toda la empresa. Entonces hay que salvar a algunos. Están haciendo recortes de personal. Y pregunto yo, bueno, pero ¿y qué pasa si todo el personal hace las cosas bien? ¿Cómo sabes a quién cortarle la cabeza? ¿Sabe cuál fue la respuesta? La actitud. 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 La mala actitud. Escuchen lo que se los estoy diciendo a todos los que están trabajando. La mala actitud hace perder el empleo. La mala actitud. La buena actitud te abre las puertas de todo lugar. José llegó a la cárcel, hizo exactamente lo mismo. Integridad, rectitud, honestidad, humildad, trato respetuoso. La Biblia dice que hay que honrar al que hay que honrar. Al que honra, honra. Al que respeto, respeto. Eso es lo que dice la Biblia. Y eso lo hace la gente humilde, la gente que es quebrantada por Dios, por el Espíritu Santo. Y esa gente tiene la gracia de Dios, porque Dios resiste al soberbio, pero le da la gracia ¿a quién? Al humilde. Si voy a seleccionar un personal, no voy a coger el altivo, por favor, voy a coger el humilde. Obvio. ¿Por qué lo hago? Porque la gracia de Dios está sobre él. ¿Qué hizo José después de esta difamación? Para coronar todos sus años de desilusión y de dolor, viene una señora loca a dañarle la vida, a dañarle la hoja de vida, a difamarlo. Cuando él lo único que hizo fue honrar a Dios, huir de la fornicación, porque a Dios no le agrada. ¿Y cuál fue la recompensa? La cárcel. Allí en la cárcel, José siguió siendo José.
Repito, no importa dónde tú estés, lo que importa es quién eres. No importa dónde estés, ni en qué circunstancia estés. Lo que importa es quién eres tú. ¿Quién eres tú? Tu integridad habla por ti, sea en la cárcel o sea en libertad, sea en enfermedad o sea en salud. Tu integridad habla por ti. Job fue íntegro en todo el esplendor de su prosperidad y de su bendición. Y fue íntegro en lo más bajo de su miseria y de su ruina. ¿Quién eres tú? Es el asunto. Cuando eres probado, ¿quién eres tú? En la cárcel, él se sometió a la voluntad de Dios. Y mire lo que dice capítulo 39 también, el versículo 22 al 23. Dice, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José, vuelve a suceder lo mismo, el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque el Señor estaba con José. Y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. De la misma manera que se ganó la confianza de Potifar, así también. Es una persona confiable, es una persona confiable. Te hago una pregunta, ¿tú eres confiable? La confiabilidad se nota, se ve, es la conducta. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Bueno, hermanos, la misma transparencia, la misma confiabilidad, la misma sinceridad que hace que las personas pongan todo en tus manos. Pero casi que el mismo fin, porque resulta que él cuidaba a un par de presos. Uno había sido copero de Faraón, copero del rey, y el otro había sido panadero. Y esos dos presos tuvieron sueños. Entonces, el copero, ¿quién es el copero? El copero es el que prueba el vino antes de dárselo al rey por si las moscas le han echado algún veneno. Entonces, ese es el oficio del copero. Básicamente es como cuidar la salubridad de los alimentos que se le proporcionan al rey. Entonces, tiene que ser un hombre de extrema confianza. No se sabe, la Biblia no dice qué fue lo que pasó, pero a los dos los mandaron presos y los dos tuvieron un sueño. Y el sueño del copero era que él veía como unos 3 gajos de uva que él los llevaba y que nuevamente él le servía vino al rey. Entonces, él dijo que no sabía, estaban llorando ahí los dos porque no sabían qué significaba el sueño. Y José le dijo al copero, tu sueño significa que en 3 días vas a regresar a tu puesto, en 3 días vas a volver a servirle la comida y el vino al rey. Te voy a pedir encarecidamente que le hables al rey de mi situación, porque a mí me mandaron preso injustamente y pues yo quiero salir de aquí, por favor, no se te olvide y ayúdame. ¿Qué creen que pasó? Se le olvidó, pero a Dios no se le olvidó. A Dios no se le olvidó. Y pasaron 2 años. ¿Qué sucede cuando en el corazón de José, que ve que el hombre sale de la cárcel a los 3 días, que se cumple el sueño que él mismo le reveló, que él mismo le descifró, y él está esperando que vengan noticias? José se queda esperando de que alguien, un oficial del faraón, llegue a la cárcel y diga, saquen a José, que es inocente. Pero pasan 2 años y se quedó esperando. Y no sucedió, durante 2 años no sucedió. Pero la Biblia dice que los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Cuando tu esperanza está puesta en Dios y no en los hombres, en vez de debilitarte, te fortaleces. Y pasaron 2 años que serían suficientes para que José se desmoralizara. Oye, pero es el colmo, a mí todo me sale mal. Pero es el colmo, yo sí soy salado. O sea, ayudo a alguien y se olvidan de mí. Dios no se había olvidado de José. Y a los 2 años Dios le da un sueño a Faraón.
el sueño famoso que conocemos fueron 2 sueños, pero de ese sueño conocemos el sueño de las vacas flacas, ¿cierto? De ahí es donde viene el eslogan de las vacas flacas, es decir, que hay que ahorrar para la temporada de las vacas flacas. El faraón ve 7 vacas gordas, hermosas, y luego ve 7 vacas flacas, medio muertas, que abren su boca y se tragan a las vacas gordas. Entonces, Faraón se desespera por el sueño, no sabe qué es, y le comenta al copero: tengo un sueño, necesito descifrarlo. Y el copero dice: ay, ya me acordé. Me acordé que cuando yo estaba preso había un pelado allá que descifra los sueños, vamos a buscarlo, que no sé qué. 2 años después, si se te olvida, Dios te lo recuerda. Entonces trajeron a José. Y la Biblia dice, hermano, si usted se da cuenta, hay algo que a mí me llama mucho la atención del relato de la vida de José, y es porque el escritor pone mucho énfasis en el ropaje de José, en cómo, por ejemplo, le quitan una túnica de colores y luego le ponen una túnica de esclavo, luego tiene una túnica de servidor y luego tiene la túnica de la cárcel, y ahora dice que lo rasuran. La Biblia dice que lo rasuran, lo lavan, lo limpian de pie a cabeza y le ponen nuevas vestiduras. Le ponen nuevas vestiduras, y así José se presenta ante el faraón, descifra el sueño, y el faraón se queda pues impactado. No solamente de la capacidad para descifrar el sueño, sino de la sabiduría. El faraón dice: pues, ¿qué hago? O sea, 7 años de prosperidad seguidos de 7 años de hambre. ¿Qué voy a hacer? José dice: sencillo, usted tiene que buscar a una persona que tenga la capacidad de administrar toda la riqueza de esos 7 años, que pueda ahorrar, que pueda administrar, que pueda almacenar, para garantizar que en los 7 años de hambre haya alimento. Miren lo que significa sabiduría. Cuando las vacas estén gordas, ahorra. Cuando las vacas estén gordas, no despilfarres. No despilfarres el dinero. Si te sobra, inviértelo. Si te sobra, ahórralo. No despilfarres el dinero, porque vienen tiempos de vacas flacas. Y Faraón dijo: no, pero yo cómo voy a buscar a alguien más sabio que tú, si la sabiduría más grande que hay en Egipto es la que tú tienes. Y lo nombró Señor de toda la tierra. Ese es un título de José. Señor de toda la tierra. Y dice: el único que tiene autoridad sobre ti soy yo. Toda la tierra de Egipto está bajo tu autoridad. Le dio autoridad sobre toda la tierra. Y durante todos esos 7 años de abundancia y de poder, porque ahora fue probado con el dolor, con la traición, con la difamación, en una cárcel, etcétera, etcétera. Pero ahora está siendo probado en la gloria, en la prosperidad. Esta es la prueba más complicada. Ahí es donde todo el mundo pela el cobre, hermano. Ahí es donde todo el mundo saca lo que tiene. Ahí es donde la platica se embolata. El desvío de los fondos, la prueba de la gobernabilidad, de tener poder, dinero y autoridad, todo junto, y seguir siendo honesto, íntegro, intachable. José no es cualquier persona, hermano. Y además sabio, inteligente, administrador. Sería muy bueno que todos estudiáramos la vida de José, su carácter, su personalidad, y también su forma de administrar, su forma de hacer las cosas. Cómo alguien de esclavo pasa a ser el señor de la tierra. Cómo alguien que es desnudado, vendido, entregado por sus hermanos, ahora está en el trono de Egipto. Y el faraón por allá, mire, lo que hace es echarse fresco. Y cualquier inquietud le pregunta a José, no hace nada. José está a cargo de todo, absolutamente todo, hermano.
en el trono de Egipto, José fue fiel. Pero ahora llega otra prueba también. La prueba de encontrarse con los hermanitos que lo vendieron. Y bueno, no hay tiempo, ya vi, y no hay tiempo para contar toda la historia, porque yo sé que ustedes se la saben. Y el que no se la sepa, por favor, léase el libro del Génesis desde el capítulo 37 en adelante. Si no, se va a leer los 50 capítulos, porque esta es la historia más preciosa que hay en toda la Escritura. Y llegan sus hermanos porque es que toda la tierra tenía que ir a comprar comida a Egipto, porque solamente había comida en Egipto, porque Dios había bendecido a José. Solamente había comida bajo la administración y el gobierno de José en Egipto, solamente. Y por supuesto el hambre llegó a Jacob y a sus hijos, que son el cimiento, la simiente del pueblo judío. Está Jacob, están sus hijos, sus nietos, y ese es Israel. Jacob es Israel, ese es el pueblo escogido por Dios. Y por supuesto que la hambruna llegó también a ellos. ¿Y qué hicieron? Pues lo que hacían todas las personas, ir a Egipto a comprar comida. Después de una serie de incidentes, es que José se descubre ante sus hermanos. Y ese es uno de los capítulos más preciosos de la Biblia. Quiero que vengas conmigo a Génesis 45 y vamos a leer del 1 al 8, Génesis 45 del 1 al 8. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la familia de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Sí puedes leer? Mira la perspectiva de la mente de José. O sea, si tú quieres saber cómo hace uno para no llenarse de amargura, para no ver la vida como normalmente la ven todos los seres caídos, cómo hace uno para tener ese corazón, cómo hace uno para tener esa mansedumbre, cómo hace uno para tener esa integridad, y es poder ver la vida con los ojos de Dios. Y les dice: ni se preocupen por lo que me hicieron, porque fue Dios el que me trajo a Egipto para preservarle la vida a ustedes que me la querían quitar. Cuán glorioso es Dios. Cuánta sabiduría hay. Yo no sé si tú ahora te vendieron, te traicionaron, te abandonaron, te ridiculizaron, si has recibido de lo peor de tu familia. Mira, yo no tengo ni idea qué es lo que te esté pasando, pero una cosa te estoy diciendo: mira a Dios, porque el autor de tu historia es Dios, no es el hombre. El soberano de todo lo que te sucede es Dios, quieras o no quieras recibirlo. Sepas o no sepas cómo asimilarlo, Dios está en su trono y todo lo que te ha pasado, Él así lo ha querido. Lo único que tienes que entender es que es para tu bien. Y si ahora no ves ese bien, por lo menos se te pide que creas en Él. Eso es lo que se te pide, que creas en la mano soberana y bondadosa de Dios, que dirige tu vida y que no hace como tú quieres, sino como Él quiere, porque sus pensamientos son más altos que los tuyos. Sus caminos están por encima de tus caminos.
tú quieres algo bueno, Él quiere algo mucho mejor de lo que tú quieres. Hermanos, Él conoce al Dios soberano. En cada capítulo de la historia del pueblo de Israel y en cada capítulo de tu vida y de mi vida se revelan los atributos de Dios. Dios está contándonos esta historia para que nosotros conozcamos el atributo más grande y poderoso que podamos conocer. Casi que no lo podemos entender. Eso es una cosa demasiado grande y se llama la soberanía de Dios. Cómo Dios hace que algo que fue diseñado para tu mal, algo que fue diseñado para destrucción de tu vida, se convierta en la herramienta con la que Dios te va a bendecir y te va a prosperar. Se convierta en la herramienta de tu victoria y no de tu fracaso. Dios es soberano y José lo sabe. Dice, ni se preocupen, Dios me trajo acá. Mire, el Dios de José no es un Dios tonto al cual se le roban las criaturas a veces. No es un Dios tonto al cual el diablo le mete un gol. No es un Dios tonto que abandona a su pueblo, se descuida y llegó el devorador y se llevó a uno. No, Señor, Dios está al control. Dios es soberano. Él reina en todo lo que existe. En todo lo que existe. Y no tengo mucho tiempo para decirte, pero Dios es soberano sobre la vida de sus siervos. Tus siervos somos nosotros. Desde que nacemos hasta que morimos, nuestra historia ha sido trazada, delineada y orquestada por la poderosa y soberana mano de Dios. Todo el tiempo, todo el tiempo. Nunca se ha descuidado. Dios es soberano sobre las hambrunas y sobre las sequías. Capítulo 41. Capítulo 41, y te voy a mostrar el momento en que José está descifrando el sueño de las vacas y todo esto. Capítulo 41 de Génesis, versículo 28 al 32. Y dice así la palabra del Señor. Esto es lo que respondo a Faraón, está hablando José. Lo que Dios va a ¿qué? Lo que Dios va a hacer. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a mandar los 7 años de prosperidad y los 7 años de hambre? Dios. Lo va a hacer Dios. Lo va a hacer Dios. Y tenemos que corregir nuestra teología. Tenemos que corregir nuestra fe. Lo va a hacer Dios. Que lo ayude el diablo, que también es otro esclavo de Dios, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero el que lo determina es Dios. Que el experto en hambre, en miseria y en matar gente sea el diablo, esa es una criatura que Dios hizo. Y antes de que la hizo sabía para qué iba a servir. Para matar, hurtar y destruir. ¿Sí entiendes? Lo creó Dios, lo diseñó Dios y Dios sabía en qué se iba a convertir. Y aún así lo creó y aún así le sigue sirviendo a los planes soberanos y gloriosos de Dios. Hermano, el Dios que nosotros tenemos es soberano. Nada se le escapa. Dice que lo hizo Dios, versículo 28, vamos hasta el 32, donde dice, y el suceder el sueño a Faraón 2 veces, porque 2 veces tuvo el sueño, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a ¿qué? A hacerlo. Qué bueno es tener intimidad con Dios para que uno sepa qué es lo que Él va a hacer. Qué es lo que va a pasar y qué es lo que Él va a hacer. Hermano, Él es soberano sobre los olvidos de los presos, sobre la ingratitud de la gente que ayudas y no te devuelve sino un mal. Es soberano. Sobre el copero olvidadizo, es soberano. Al copero se le olvidó y Dios permitió que se le olvidara. Es que no es tiempo de que te acuerdes. Cuando yo quiera que te acuerdes, te vas a acordar. Así de sencillo. Es soberano sobre las calumnias. ¿Por qué no hizo que Potifar investigara bien? ¿Acaso el Potifar ese no sabía la clase de mujer con la que dormía? ¿Por qué no averiguó bien si hubiera enterado? Porque Dios es soberano. Porque Dios es soberano. Porque Dios es soberano.
Dios es soberano sobre los sueños. ¿Quién le dio el sueño a Faraón? ¿Quién le dio el sueño al copero? ¿Quién le dio la capacidad de descifrar sueños a José? Dios. Es soberano sobre los reyes de la tierra. Él es el que quita. Él es el que pone reyes. ¿Qué planeaba hacer Dios a través de esta horrenda maldad y execración familiar que hay aquí? ¿Qué planeaba? Si nosotros podemos ver más allá de José, si nosotros podemos ver como veía José, o sea, más allá de lo que me está pasando, Dios estaba planeando la supervivencia de su pueblo Israel. Y eso es lo que dice José. Dios me envió delante de ustedes para preservarles la vida a mucha gente, pero sobre todo para preservarle la vida al pueblo de Israel, porque de ese pueblo vendría el Salvador, a través del cual serían benditas todas las familias de la tierra. Hermano, yo quiero recordarles lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos, Pablo dice sabemos, pero es que hay gente que no sabe. Mejor dicho, te informamos. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuáles son todas las cosas? Que te vendan, que te echen en la cárcel, que te difamen, que te traicionen. Todo eso te ayuda para bien. Pero ¿cómo así? Que te roben la platica te ayuda para bien. Pero ¿por qué eso me va a ayudar para bien? Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Llamados conforme al propósito tuyo, no. Conforme al propósito de Dios. Escucha bien este texto. Es el corazón de Romanos. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabes quiénes aman a Dios? Los que son llamados por Dios, con los que Dios tiene un propósito. Ya eso está claro. Ok, dice. Porque a los que antes conoció, ¿antes de qué? Antes de que te formases en el vientre de tu madre, te conocí, dice el Señor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Aquí viene el propósito. Para que tú te enteres cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios con tu vida? ¿Cuál es el propósito de todas las cosas, entre comillas, malas que te han pasado? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer mediante todas tus tragedias, tribulaciones, fracasos, desventuras y desilusiones? ¿Qué es lo que Dios, que orquesta tu historia, quiere hacer con tu vida? Dice, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Que seas transformado en alguien parecido a Jesucristo. Que te parezcas a Jesús. Que no seas como el mundo. Que tengas el carácter de Jesucristo. Que camines en la tierra como Jesucristo. Que vivas en la tierra como Jesucristo. Escucha, no es un asunto de santurronería. Es el plan de Dios con tu vida. Él quiere grabar en ti el carácter de su Hijo Jesucristo. No, decir que quiere es muy, muy leve. Lo que tenemos que decir es que lo ha decretado, lo ha determinado y lo va a hacer. Lo va a hacer Dios. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Dios hoy está llamando gente
Gente que viene así a las iglesias de pronto a ver qué es lo que hay, si le van a quitar la plata o si no se la van a quitar y todo ese poco de cosas. No, es Dios que te está llamando. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cómo los glorificó? Haciendo que no te parezcas más a tu abuelita, a tu tío, al tramposo de tu hermano. No, que te parezcas a Jesús. Que te parezcas a Él, para que Él sea el primogénito entre todos nosotros que seríamos sus hermanos. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de las pruebas. Ahora, si tú miras a José, su historia es también parecida a Jesús. La historia de José es solamente una sombra de un pecado mucho mayor. José representa a uno mucho más puro que él, mucho más santo que él, mucho más íntegro que él, que llegó también a sus hermanos, al Señor Jesucristo, al Verbo que se hizo carne. Y dice la Biblia, a lo suyo vino, a su gente, pero los suyos no lo conocieron. Y a los suyos vino y hizo milagros, hizo prodigios, sanó a los enfermos, libertó a los cautivos, alimentó a los hambrientos, y el pago fue crucificarlo. Pero todo eso fue hecho por la mano soberana de Dios. Dice la Escritura en el libro de Hechos: entregado fue por el determinado consejo y la voluntad de Dios. ¿Para qué puso Dios a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario? Para cargar en Él el pecado que nosotros llevamos. Para castigar en Él el castigo que nosotros merecemos. Para preservar nuestra vida y la de mucha gente. Para preservar vida, Jesucristo murió en la cruz. Así que no solamente es tu carácter el que se puede parecer a Jesús, el que se debe parecer a Jesús, es también tu historia. Es también tu historia. Así que en todos los lugares donde te han despreciado, difamado, traicionado, humillado, tramposeado, tumbado, dale gloria a Dios. Por ahí pasó Jesús. Por ahí pasó Jesús. Aprende a bendecirlos, aprende a amarlos y a decirle: Señor, gracias. Gracias, porque estoy caminando por el camino que tú trazaste para mí. Bendito sea tu nombre. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Ese debe ser tu canto, ese debe ser tu alabanza, ese debe ser tu adoración al Señor. Porque el camino de la cruz es el único camino que conduce a la gloria. Porque si vivimos con Él, dice la Escritura, también reinaremos con Él. Y todo lo que te pasa, repito, es para que seas como Él. Fue diseñado por Dios. Abraza tu vida, abraza tu historia, porque es la más preciosa de las historias. Es la historia de cómo el que es desechado por los hombres es abrazado por Dios. Abraza a Dios. Abraza su llamado. Y abraza todas las traiciones, todas las faltas, todas las humillaciones, porque son parte de aquella cruz que llevó a Jesucristo a la gloria. Dios envió a su Hijo Jesucristo a la muerte para que nosotros tuviéramos vida.